Onda Vasca Conecta. Hoy es 11 de marzo, hoy se celebra el Día Mundial del Riñón. Es una oportunidad para visibilizar la enfermedad renal, cuya incidencia crece de forma silenciosa. Es una epidemia que surge en silencio porque no muestra signos ni síntomas hasta bastante avanzada la lesión de los riñones, y además ahora se ha visto incrementada por el golpe de la pandemia, que en estos pacientes ha incrementado el riesgo de mortalidad. Vamos a saludar a Belén Herrera, que es la presidenta de Alcer Vizcaya y enferma renal. Belén, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy es un día muy especial para nosotros, entonces, bueno, pues estamos con mucho ánimo, desde luego, y lo que acabas de decir, sobre todo darle fuerza a todos nuestros enfermos renales y que, bueno, pues que se puede con la enfermedad. ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Cómo has vivido el confinamiento y todo este problema para muchos enfermos de otras dolencias que han sido quizás, no sé si ensombrecidos por el COVID-19? Ya, sí que es verdad que hay mucha gente que ha salido ahora con la pandemia porque hay médicos que no nos han atendido. Entonces, bueno, pues bien, como bien has dicho, es una enfermedad silenciosa. Entonces, al no tener medios, pues bueno, de poder acudir al médico, pues sí que han generado más pacientes. Pero bueno, yo personalmente, en plena pandemia estaba en diálisis. La verdad es que, bueno, pues tanto ambulancias como nuestras enfermeras han sido, 100%. Y la verdad es que, bueno, pues hemos tenido poca incidencia en el COVID, pero sí ha habido, generalmente sí. Y luego también otra cosa, que en plena pandemia a mí me han trasplantado. Ajá. O sea que, bueno, he pasado por la diálisis y por el trasplante en la misma pandemia. O sea que, bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo te encuentras? La verdad es que, bueno, pues desde octubre, son 5 meses y, bueno, peleando un poco con mi riñón, que se quiere escapar, pero yo lo voy a retener, desde luego. Que se quiere escapar. A ver, pues siempre tenemos ahí el tema del rechazo. Entonces, Ajá. bueno, pues con el rechazo hay un poco. Pero bueno, bien, yo creo que este va a tirar para adelante conmigo, vamos. Sí, perfectamente. sí o sí, hay que luchar. Hombre. Tenemos a Jon Camacho, que es jefe de nefrología y hemodiálisis de Policlínica Guipúzcoa, también con nosotros. Doctor Camacho, hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué le recomendamos a Belén? A Belén que siga luchando, que no pierda ese ánimo con el que se le ve y con el que habla tan brillantemente. Gracias, doctor. Sí, seguiré luchando, vamos. Claro que sí. Hasta el último momento. Muy claro bien. que sí. Porque, desde el punto de vista médico, ¿qué supone un trasplante de riñón y qué riesgos y qué beneficios tiene para el paciente? El trasplante de riñón supone para el paciente pues una mejoría sustancial, sobre todo en la calidad de vida. Es pasar de una parte del tratamiento renal sustitutivo, en este caso como es la diálisis, a pasar a otra de las ramas del tratamiento renal sustitutivo, que es el trasplante. El trasplante, bien lo ha dicho Belén, pues hay que seguir luchando de todas formas, hay que seguir peleando, porque tenemos siempre esa sombra detrás, que es el rechazo. Sí que es cierto que la inmunología ha avanzado de una manera notable y cada vez es menos llamativo. Sigue estando, pero es menos llamativo. Emocionalmente es una noticia fantástica, tanto para los nefrólogos, el personal de enfermería y sobre todo para el paciente y la familia. El no tener que acudir ya a una sesión de hemodiálisis que, quieras o no, pues deteriora la calidad de vida del paciente, tiene que venir 3 días por semana, en el caso de la hemodiálisis, y estar 3 horas y media, 4 horas más menos, pues es un cambio radical. Es un cambio radical desde el punto de vista físico, emocional, familiar, social, y es a mí sinceramente a mí me parece apasionante el que te puedan poner a ti un órgano que inicialmente era de otra persona y vivir gracias a eso, pues a mí me parece apasionante, la verdad, personalmente. Sin duda. Bueno, y hacemos ese llamamiento, ¿no?, a todas esas personas pues que pueden facilitar la vida y puede salvar la vida de muchas personas donando sus órganos, que al final pues tampoco los necesitamos, ¿no?, cuando ya no nos sirven de nada y pueden servir a otras personas. No sé si es una leyenda urbana, si hay una percepción social de que el trasplante de riñón es algo pues ya muy, muy habitual y muy fácil, doctor Belén. Doctor, te lo dejo a ti. Doctor Camacho. Es un trasplante muy habitual, ¿no? Sí, dentro de los trasplantes, pues ya cabe decir que el Estado
español pues es el líder a nivel mundial desde el punto de vista del trasplante renal. Es habitual en la medida que hemos avanzado, claro que sí, sobre todo en el esquema de donación, en quién puede donar y sobre todo en aquellos pacientes que pueden recibir esos órganos. Leyenda o no leyenda, lo que sí que hemos visto, y no es leyenda ni mito, es la buena aceptación que tiene dentro de la sociedad, pues el tema de la donación de órganos. Entonces, eso sí que está muy, muy calado dentro de la sociedad como tal, y eso es de agradecer, claro que sí. Y bueno, pues vamos avanzando, rompemos récord, por decirlo de alguna forma, progresivamente, y eso para nosotros es un orgullo, claro que sí, y en Euskadi igual, la actividad del trasplante pues sigue siendo muy, muy importante y de aplaudir realmente. Órganos que siempre son necesarios, porque en este momento también hay lista de espera, ¿verdad?, entre quienes necesitan un riñón. Claro que sí, entonces la lista de espera, pues seguimos intentando que cada paciente que ingrese en la lista pues sea trasplantado, y también que cada paciente que está en diálisis o aquel susceptible que pueda ser trasplantado, pues que esté lo más pronto posible en la lista de espera de un trasplante renal, claro que sí. Actualmente hay 166 personas a la espera de recibir ese trasplante. La enfermedad renal es más común de lo que pensamos. ¿Afecta más a las mujeres que a los hombres? ¿Es así? Más a los hombres, más a las mujeres que a los hombres, sí, sobre todo en el rango de entre los 65 a los 75 años, más o menos. Porcentaje de población, pues mundial, aproximadamente un 10% se dice que está afectado por algún grado de disfunción renal, y en España, más o menos, los últimos datos que tenemos hablan de entre un 10 e incluso un 15%. Sí, ha subido como un 5%, sí, eso es lo que dicen. Sí. Belén, ¿cuándo tuviste los primeros síntomas de fallo renal? Pues mira, la verdad es que volvemos a repetir que es muy silenciosa. Yo cuando nació mi hija, pues hace 25 años, pues bueno, ya era mi segunda hija, entonces ya me quería hacer la ligadura. Entonces fui al médico de cabecera para hacerme la ligadura y me dice, uy, hay aquí algo en los análisis que no me gustan. Vamos a hacer, pues bueno, una analítica más clara. Y entonces efectivamente ahí es cuando me hicieron la orina 24 horas, donde salió la enfermedad renal. Entonces me dijeron, tú la ligadura nada. O sea que vamos a empezar con esto. Y bueno, me mantuvieron, pues más o menos con la medicación, con la alimentación y demás, unos 12 años sin entrar en diálisis. O sea que bueno, por eso digo que es muy importante la prevención, el saber cuidarte, tanto medicación, lógicamente, como la nutrición. La nutrición es primordial. Nosotros tenemos socios, bueno, igual que yo estuve 12 años, tenemos socios que solamente con la nutrición están alargando la entrada en diálisis. O sea que bueno, es importante. Pero no tuviste ningún síntoma previo, ¿no? Nada. Puedes notar igual un poco de cansancio o un tipo gripe, tipo un catarro que dices, sí, estoy agotada, pues hoy me metería en la cama, pero nada más. Claro, nunca lo relacionaríamos con una enfermedad renal. No. Por eso he dicho que en esa pandemia, pues sí que han sido muchas las personas las que no han podido ir al médico de cabecera, y entonces al final pues se dan cuenta de que al final ha terminado una enfermedad renal crónica. Ahora se está en pleno proceso de vacunación para hacer frente a la COVID-19. Los enfermos renales, ¿cómo afrontáis esa vacunación? La verdad es que son muchos los que nos llaman día a día para ver cómo van. Bueno, nosotros hemos mandado escritos, lógicamente, a la consejera. Nos han contestado que están en ello, pero nosotros, sobre todo, reivindicar que todos los pacientes renales, que son muchos aquí en Euskadi, lógicamente son la gran mayoría mayores, pues que hagan la vacunación dentro de las salas de diálisis, que no nos mareen. O sea, que no, pues ahora vamos al ambulatorio, ¿no? Ya que estamos 4 horas en diálisis, ¿por qué no nos pinchan en las salas de diálisis? Y los trasplantados, por lo mismo, pues cuando tengan que venir a la consulta de trasplante, pues que nos pinchen ahí las enfermeras. Entonces es lo que más reivindicamos, pero sí que es verdad que, bueno, creo que vamos a hacer los siguientes, por lo que nos ha dicho la consejera. Entonces, bueno, pues con esperanzas. Hablemos de diálisis, doctor Camacho. ¿Ha mejorado las técnicas?
Sí, han mejorado notablemente, es decir, ya se tiene unas máquinas que tienen una capacidad distinta a lo que tenían previamente. Eso sí, es más benévola, vamos a llamarlo benévola con el paciente, en el sentido de la compatibilidad que se tiene con respecto a los inicios de lo que era la sesión de hemodiálisis como tal. El paciente está mejor controlado, más controlado, básicamente en tiempo real prácticamente se tiene pues las constantes del paciente, qué es lo que debe hacerse en tal caso para evitar algún tipo de complicación durante las sesiones de hemodiálisis. Ajá. Yo, si queréis, como he pasado por todos los tratamientos, os puedo hablar un poquito. Pues sí, por si supuesto. Queréis. Cuéntanos, Belén. Vale, mira, bueno, yo, como he dicho, es mi segundo trasplante ahora, entonces, cuando estaba esperando el primer trasplante, bueno, pues tuve que empezar en hemodiálisis, bueno, pues porque no tenía buenas venas y demás. Al final, pues me derivaron a peritoneal. En peritoneal te lo haces en casa 3 veces al día y la verdad es que estaba fenomenal. Yo me he ido de crucero con mi diálisis, me la hacía, pues bueno, en muchos sitios, o sea, fuera de casa, y la verdad es que estaba fenomenal. Con ese tratamiento estuve 4 años y luego ya me trasplantaron. La segunda vez, pues tuve que volver a hemodiálisis y bueno, he estado fenomenal en la hemodiálisis porque yo me la hacía de noche. En el único sitio donde se hace de noche es en cruces. Entonces estábamos fenomenal. Y antes de que me trasplantarían, empecé con una nueva técnica que, bueno, en Guipúzcoa la verdad es que lo llevan muy bien, pero aquí, bueno, pues es un poco que estamos arrancándola, ¿no? Es la hemodiálisis domiciliaria. Entonces es una máquina, pues, es pequeñita, es transportable, y entonces a la hora de que tú te quieres ir de vacaciones, eso para mí es lo mejor, ¿eh? Si te quieres ir de vacaciones a cualquier sitio, te coges tu máquina y te la llevas. Y sin embargo, también, pues bueno, pues te damos opciones a la hora de comer y sobre todo beber, porque en diálisis lo de la bebida yo lo he llevado fatal. Así que bueno, y de momento, si no me equivoco, doctor, no hay más técnicas. De momento no hay modalidades, eso sí, es decir, hemodiálisis, dentro de la hemodiálisis está la hemodiálisis domiciliaria y tal. Luego tenemos lo que se llama la hemodiálisis online, que es otra de una variante también de las hemodiálisis. Hemodiálisis online. Sí, ¿Te conectas a un USB? Tiene un nombre muy llamativo, ese sí. La técnica es, insisto, hemos avanzado, eso sí, y Belén ya lo ha dicho, o sea, hay diversas técnicas en las que se individualiza más o menos con cada tipo de pacientes, pues cómo puede hacerse o cómo le va mejor al paciente. Sí. Entonces, en eso sí que hemos avanzado. El paciente es distinto, también dentro de la evolución que ha tenido todo esto, el paciente es distinto. Es decir, es un paciente que se preocupa bastante más de sí mismo, es un paciente que está bastante más concienciado, creo yo, desde el punto de vista de su salud, y también es importante resaltar aquí toda la labor que ha tenido, sobre todo la atención primaria también, en concienciar también a los pacientes, en hacer cada cierto tiempo pues una analítica que es fundamental para detectar esa enfermedad renal crónica, que como no nos cansamos de decir que es silenciosa, porque es que es muy complicado de detectar en tal caso por síntomas, por analíticas. Por analíticas es más sencillo, ¿no? Nos dice, aprovechamos ya la presencia del doctor porque hay una consulta médica en el 688-854-852 en nuestro WhatsApp. Nos dice una oyente, yo tengo enfermedad renal poliquística e hipertensión, insuficiencia renal todavía no, pero en este control el sodio y la proteína disparada. ¿Qué significa esto, doctor? Es la enfermedad poliquística, pues hay de varios tipos. En este caso, lo que conlleva justamente es una aparición de unos quistes, de unas estructuras en los riñones. Esas estructuras en los riñones pues van deteriorando la función porque van quitando ese tejido funcional normal que tienen los riñones y pasan a ser unas estructuras distintas a funcionales que son los quistes. Fundamental el seguimiento en este tipo de patologías, es fundamental hacer analíticas cada cierto tiempo, y una de esos marcadores que tenemos también para detectar o para saber cuál va a ser el pronóstico de la función renal, pues es justamente la pérdida de proteínas en orina, lo que se llama la proteinuria. Entonces hay que hacer todo lo posible mediante medicación inicialmente, control de peso y control de los hábitos alimenticios también, para que esa proteína sea lo mínima posible, y así, a partir de allí, pues enlentecer la progresión que pueda tener esta enfermedad, y que finalmente ese deterioro de función renal, que es el otro marcador que tenemos, pues sea lo más lejano posible en el tiempo,
y que nos dé oportunidad justamente para hacer un seguimiento, por lo menos de manera adecuada. Fundamental eso, sí. Nutrición, peso, control y seguimiento. De acuerdo. Pues Jon Camacho, jefe de nefrología y hemodiálisis de Policlínica Guipúzcoa, Belén Herrera, presidenta de Alcer Vizcaya. Gracias a los dos por atendernos en este Día Mundial del Riñón. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. A vosotros, un placer. Onda Vasca Conecta.